Dios les bendiga, mis hermanos. Qué gusto me da estar nuevamente con ustedes en este día. El gusto es porque congregarnos es una experiencia maravillosa. Y los creyentes debemos todo el tiempo buscar razones para estar congregados, ya que a través de la congregación Dios nos edifica, Dios nos habla, Dios nos permite percibir ese espíritu maravilloso que obra en la vida nuestra. Preocupa cuando las personas buscan razones para no congregarse. Eso indica que hay necesidad de claridad en sus vidas. Pero nosotros debemos disfrutar todos estos espacios. Y hoy es un momento para estar muy alegres, para estar muy contentos, porque cada vez que nos congregamos suceden cosas muy especiales. Y hoy no será la excepción, porque el Dios que hemos conocido es un Dios fiel, un Dios bueno, lleno de buenas intenciones con su pueblo. Hermanos, vamos a estar en pies, vamos a orar, vamos a agradecerle a Dios pues que haya estado con nosotros todo este tiempo, confirmando su fidelidad, su amor, su gracia, su misericordia, y vamos también a pedirle que nos bendiga en nuestra actividad de esta mañana. Qué privilegio es ser ese pueblo escogido por Dios para anunciar sus virtudes. Gloria a Dios por eso. Oremos. Dios de los cielos, estamos en tu presencia y te estamos expresando toda nuestra gratitud porque somos conscientes de que por tu fidelidad estamos aquí, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, porque desde tu grandeza, desde tu santidad, siempre has pensado en nosotros para salvarnos, para darnos alternativas. Nos has dignificado dentro de tus propósitos. Y si hoy estamos aquí es por tu pura misericordia. Sin ser mejores que nadie, aquí estamos, Señor, disfrutando de este momento, de esta conciencia de lo que es estar congregados, sabiendo que siempre que nos congregamos suceden cosas grandes, cosas especiales. Y hoy sabemos que no es la excepción. Aquí estamos, Dios, abiertos a tu palabra. Guíanos, Dios, en nuestra reunión. Guía a la persona que estará predicándonos la palabra. Guíanos en nuestros ambientes familiares para que nuestra disposición nos permita, Señor, edificarnos con todas las partes de nuestro culto. Estamos en tus manos, Dios de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les invito para que abramos nuestras Biblias y vamos a hacerlo en esta mañana en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a leer en la carta a los Efesios, vamos a leer el capítulo 2. Capítulo que nos comienza a introducir en parte importantísima de lo que será toda esta reunión y que tendrá mucho que ver con la predicación de esta mañana. Dice así la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a dejar allí, hermanos, y ahora vamos a disponernos para nuestra parte con nuestros cánticos. Las canciones que se eligen son canciones acorde con el tema que se viene trabajando. Y si estamos entendiendo bien todo esto, hermanos, debemos tener muchas razones para cantar. El corazón, la disposición, la limpieza, la autenticidad nuestra es lo que a Dios le agrada. Dispongámonos, pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Contaré lo que Él ha hecho para mí, hallándome perdido y siendo indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me libra de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz. Do el creyente fiel con Él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendrán, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Todo lo que yo soy
Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti, por conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti, por conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti. Todo lo que yo soy, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti, por conocerte, conocerte, mi Jesús, 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 a ti, conocerte, mi Jesús, a ti. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Vengo para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Vengo para que crezcas tú y cada día ser
Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Vengo para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Vengo para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí desde el día en que yo te conocí. De tus aguas bebí para ser una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu
escondí. Desde el día en que yo te conocí, de tus aguas bebí, para ser una ofrenda agradable a ti, mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor, mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti, tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios.
Damos gracias a Dios, hermanos míos, de poder estar en la presencia de Dios en esta mañana. Qué ambiente tan agradable el de nuestro culto. Qué bueno esto de participar de la comunión de la iglesia de forma tan especial, tan particular, porque cuando nos congregamos vivimos una experiencia de fraternidad que para nosotros es poderosamente realizante. Gracias a Dios por todo lo que hemos hecho hasta aquí, por esta introducción agradable que se hizo del culto, esa apertura que va marcando la ruta espiritual de la actividad cristiana. Y damos gracias a Dios por nuestras canciones. Nuestras canciones son hermosas. Hablan de cosas muy claras, muy bonitas. Y eso de que podamos cantar las canciones tradicionales del cristianismo y podamos agregar a ellas otras canciones que tienen también mucho sentido. Poder decirle a Jesús que Él es un buen amigo que encontramos, ¿ya? Y decirle a la gente, hallé un buen amigo, mi amado Salvador, y decirle, les voy a contar lo que Él ha hecho para mí, hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Esas canciones no pierden vigencia. Esas canciones hablan de cosas muy significativas de nuestra fe, de hecho de nuestra experiencia espiritual. Hemos vivido cosas muy agradables con Jesús y cantar del testimonio de ese tipo de experiencias es una cosa muy gratificante. Y poder entonces decirle al Señor, yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Eso es grandioso, que uno pueda decir, le doy menos importancia a lo mío, ocupo menos espacio, me estrecho bastante en mí para darle todo el espacio a Dios, para que Dios haga su obra maravillosa. Así que con una experiencia espiritual tan especial como la que hemos tenido hasta aquí, y lo que hemos podido cantar con el gusto que lo hacemos, podemos orar para decirle a Dios que queremos recibir palabra, la buena palabra de Él para la edificación de nuestras vidas, para la clarificación del programa espiritual de Él con la vida nuestra. Vamos a orar, hermanos míos. Padre eterno, gracias. Gracias por esto que nos das, por esta bendición enorme que tenemos de estar congregados como iglesia en un culto, de esos magníficos cultos que tú nos permites realizar, culto a tu honra, culto a tu gloria, Señor, culto a la dignificación de tu nombre. Estamos entonces aquí congregados en esa disposición ahora para recibir tu palabra. Háblanos, Señor. Exprésate a la vida nuestra de una manera concreta. Dinos aquellas cosas que nos quieres decir, a cada uno conforme a tu plan personal, con la vida de cada creyente, Señor. Revela a cada creyente tu propósito y deja ver el interés que tienes de formarlo en el conocimiento objetivo de tu verdad, de tus planes, de tus propósitos eternos. En el nombre glorioso de Jesucristo, entonces, nos exponemos a tu verdad. Sí, Padre Santo, es una verdad indispensable para construir nuestra vida y para convertir nuestra existencia en un espacio de plena realización, acorde con tus planes, Señor. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, pueden sentarse. Háganme el favor. Qué bueno estar aquí. Qué bueno ser iglesia.
Hoy vamos a comenzar a hablar sobre otro de los tópicos especiales de la gracia de Dios. Vamos a comenzar a hablar de la justificación. Y de hecho, la Iglesia, así como de la santificación, hemos mencionado cosas que tienen que ver con la doctrina de la Iglesia. La Iglesia tiene una claridad especial sobre la santificación y por eso vamos a decir algunas cosas al respecto. Poco a poco iremos avanzando, pero quiero que se asimile bien este conocimiento especial y esta experiencia, porque a veces la justificación se deja como una doctrina de tipo, se dice de tipo forense, ¿no? Que tiene que ver con la aplicación de un derecho legal y se reduce al derecho legal de una persona pasar de ser un pecador a ser una persona justificada, es decir, a ser una persona a quien no se le toman en cuenta sus pecados, ¿ya? Y se justifica su vida. Y entonces la persona a veces cree que eso solamente tiene que ver con el derecho legal y no tiene que ver con aspectos de la misma vida de la persona que se ven afectadas por el principio de la justificación. Bueno, iremos analizando todo esto muy bien y quiero que siempre le presten atención a estos argumentos. Hermanos míos, no hay nada natural y válido que se dé en la creación que no proceda de la gracia de Dios. Es decir, uno no puede imaginarse nada de lo creado sino en relación con la gracia de Dios. Partimos de un hecho lógico. Dios es el ser que ha existido eternamente. Y como Dios existió solo Él eternamente. Dios es el Todopoderoso y Dios es el ser suficiente en Él mismo. Dios no tiene necesidad de nada, no tiene necesidad de nadie para ser Él plenamente realizado en Él, y así lo fue por una eternidad. De modo que cuando Dios decide crear, entonces tenemos que asumir el hecho de que Él crea no por necesidad. Él no necesita crear. Él no necesita de criatura alguna para ser un ser pleno y realizado. Él está bien en lo que Él es, pero decidió crear. De modo que su decisión de crear es una decisión libre, es una decisión espontánea de un Dios que no necesitaba hacerlo. Por otro lado, no hay nadie que le esté diciendo a Dios: a usted le ordeno que haga esta creación. Es decir, no hay nadie que le dé órdenes a Dios, no hay nadie que le ponga condiciones a Dios. Según lo dice Pablo en la carta a los Efesios, Él todo lo hizo por el puro afecto de su voluntad, porque así le nació. Si entendemos el asunto de esa forma, estamos aceptando que Dios
todo lo que hizo, lo hizo porque le nació hacerlo, no porque tuviera necesidad, no porque se lo impusieran, no porque estuviera condicionado de alguna forma a algo que lo obligara a crear. De modo que al hacerlo todo de esa forma, todo lo que hizo procede de su gracia. ¿Qué quiere decir? Que quiso hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que quiso colocar las criaturas en esta creación. Que por tanto, nada hay que Dios esté resolviendo en él. Y en esas condiciones, nada hay que pueda decir que la creación era una cosa indispensable y necesaria. Ante todo eso, aparece la realidad de la gracia. Si apareció el universo, es por la gracia de Dios. Todo lo que el universo es, sale de Dios por su disposición, por su espontaneidad, por su gusto. De hecho, Dios se complace en su creación, no resolviendo necesidad, sino teniendo la satisfacción de hacer partícipe de alguna forma de existencia a todo lo que ha creado. Si de allí, de lo universal, pasamos a la condición de los seres humanos, podemos decir que todo lo que Dios le entregó al hombre en su naturaleza, lo hizo presupuestando todo un potencial para un programa especial. Hoy lo conocemos nosotros como el gran plan de Dios, dentro del cual se encuentra su plan de salvación. Dios lo presupuesta todo. Dios lo organiza todo para que en el hombre se desarrolle algo. Dios coloca dentro del ser humano condiciones plenas, potencialidades, para que se dé en el momento en que el hombre desarrolle su existencia dentro de esos presupuestos de Dios, se dé lo que debiera darse como un plan dispuesto por Dios para el bienestar de la criatura humana. Desde siempre, entonces, el hombre se salva por gracia. A su tiempo, cuando hablemos de salvación, cuando hablemos de redención, nosotros vamos a descubrir que la salvación y que la redención no tiene que ver siempre con la idea del pecado. Tiene que ver con el hecho de que Dios hizo a la criatura humana para superarse, para salir de una condición y elevarse a otra condición, para dejar de ser simple criatura física, biológica, y convertirse en un ser de una naturaleza espiritual, para pasar de ser una criatura mortal y llegar a alcanzar la inmortalidad. Ese salto es un salto que nosotros lo identificamos como parte del presupuesto salvador de Dios para el ser humano. Y entonces, todo lo que tenga que ver con eso de
un hombre llegara a ser lo que Dios decidió con todos los recursos, con todas las potencialidades que le entregó, que un hombre llegara a ser lo que debe llegar a ser, todo eso es producto de la gracia. ¿Ya? Todo es producto de la gracia. Es decir, eso está dentro de la capacidad que Dios le entregó al hombre cuando lo creó. Así que nosotros no podemos pensar en que nos salvamos al margen de la gracia. No existe ningún ser humano, oiga lo que estoy diciendo, no existe ningún ser humano que pueda decir que va a encontrar una salvación que no tenga que ver con lo que Dios por gracia le ha dado. Porque entonces tendríamos que aceptar que existe en la creación condiciones de criaturas que no tienen que ver con lo que Dios hizo, con lo que Dios creó, que por tanto puede existir otro creador que esté aportando elementos y que en esas condiciones ese otro creador reclama su crédito. Pero estamos hablando de una creación hecha por Dios, el Dios único, y tenemos que decir que cuando un hombre se mueve hacia la meta de su potencialidad, de su capacidad, para cumplir todo lo que Dios dispuso que pudiera llegar a ser y a hacer ese ser humano, para que eso se dé, se tiene que dar con todo lo que Dios le dio. O sea que no hay manera de encontrar algún camino existencial donde su válida realización no sea el uso de los recursos de gracia que Dios nos entregó. Yo espero que esta reflexión la estén llevando muy bien en su cabeza. No hay por donde uno pueda asumir que se está acercando a los ideales de la vida humana posible, que se está identificando con todo lo que en su capacidad como ser humano puede llegar a hacer, puede llegar a ser. No puede uno imaginarse eso al margen de la gracia de Dios. Y cuando lo vemos así, entonces comenzamos a descubrir la base de muchas doctrinas bíblicas. ¿Ya? Cuando Dios entonces le demanda a un ser racional como el hombre, cuando Dios le dice a ese ser humano que haga determinadas cosas, o cuando el hombre descubre que su realización está en cumplir el propósito de Dios, se le está diciendo a ese ser humano que desarrolle una habilidad especial, que es el recurso para hacer uso de todo lo que por gracia se nos ha entregado, y esa condición especial se llama fe. Fe. ¿Cómo hago yo para aprovechar al máximo todo lo que Dios ha colocado dentro de mí, hacerlo funcionar idealmente y disfrutarlo como debe ser y convertirlo en herramienta para mis logros existenciales válidos? ¿Cómo hago? Entonces se me dice, eso solo lo puede hacer por fe. Es decir, dándole crédito a Dios de lo que Él dispuso, aceptando los presupuestos de Él, creyendo que Él organizó las cosas de una determinada forma en la naturaleza humana suya, y usted tiene la oportunidad de, si se mueve en ese orden,
dispuesto, lo acepta como algo que usted cree que fue lo presupuestado por Dios, entonces usted logra la meta. Para eso usted necesita fe. Usted no necesita habilidades especiales. Usted necesita darle crédito a quien lo hizo. Usted lo que necesita es apreciar como válido, como verdadero, lo que Él dispuso para las posibilidades suyas. Eso es la fe. De modo que cuando tenemos a alguien que se está moviendo en esta vida, dentro de las demandas que Dios le hace, entiende qué es lo que Dios le pide. Por otro lado, descubre también qué es lo que Dios colocó dentro de él para funcionar y cómo es que eso funciona, con qué criterios, con qué valores, bajo qué condiciones se mueve eso. ¿Ya? Cuando alguien hace uso de eso, entonces decimos nosotros, esa persona se está moviendo por la fe. Esa persona está actuando por la fe. ¿Ya? Esa persona está motivando las acciones de su vida por la fuerza de su capacidad para darle crédito a lo que Dios le revela, que está en él dispuesto para hacerlo como debe hacerse. Qué interesante esto, hermanos míos. Qué interesante esto. Porque la fe es la manera de hacer eficacia los planes de la gracia de Dios. No son los méritos de mis acciones, es mi disposición para darle crédito a lo que ya está, para entender que eso está allí y yo lo puedo usar, para llegar con claridad, porque conozco a través de la revelación, conozco dónde está y cómo llegar, y llegar con claridad a las áreas de la vida mía que están determinadas por un Dios que de antemano dijo a usted, para conseguir esto debe actuar de esta manera, para actuar consecuente con lo que yo le doy, usted debería realizar esto, aquello. Esa es la fe. Y estamos hablando de la fe en función de la gracia. De modo que una persona que se mueve por la fe es una persona, o que hace uso de la fe, es una persona que acepta determinadas cosas. Voy a citar algunas, pero son muchas más. Es alguien que acepta que Dios no va a esperar de nosotros lo que en el potencial, es decir, en todo aquello que dispuso para nuestra vida, nosotros no podemos alcanzar. ¿Ya? Dios a mí no me pide algo que no está dentro de mi estructura o dentro de mis capacidades o dentro de mis potencialidades, dispuesto para que se pueda dar. ¿Ya? De modo que cuando ese hombre que recibió un talento quiso justificar su mediocridad, su negligencia, diciendo, es que yo sé que tú eres hombre duro, lo dice en la parábola, ¿ya? Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo. ¿Ya? Nadie puede decir de Dios eso. Dios nunca
ciega donde no sembró. Dios nunca recoge donde no esparció. Dios no le demanda a alguien que dé lo que Él por gracia no presupuestó dentro de sus potencialidades. De modo que si alguien no hace la voluntad de Dios, no es porque le hace falta recursos, sino porque no le creyó a Dios y no se dispuso a encontrar esos espacios y no se dispuso a vivir en ellos y no se dispuso a pedirle a Dios que le diera condiciones claras de iluminación para llegar donde tenía que llegar y manejar eso con la claridad que debía hacerlo. O sea que eso es lo primero que la fe nos presupuesta. Es lo primero que la fe nos dice. Cuando a mí se me demanda vivir bajo los efectos de la gracia, yo acepto de antemano que Dios no va a esperar de mí lo que en el potencial yo no puedo dar. De hecho, Dios sabe qué puede esperar de cada uno. Eso quiere decir que Dios no espera de todos lo mismo. Espera que todos demos una medida común, pero en la particularidad de cada quien, Dios sabe qué hay en cada quien, en sus potencialidades, y Dios sabe qué puede realizar alguien. Dios sabe qué esperar de usted, Dios sabe qué esperar de mí. Por otro lado, por la fe nosotros aceptamos que Dios nos hizo aptos para acceder a todos los recursos que Él nos provisionó. Eso sería muy cruel, ¿no? Demasiado cruel. Que llegara un momento en que Dios me dijera, vea, usted debe dar esta medida. Y yo comenzara a buscar el mecanismo interno para dar esa medida y de pronto descubre que ese mecanismo no sirve, que eso en mí no funciona. Y entonces yo le digo a Dios, Señor, es que eso en mí no funciona, eso como que no está. Y entonces Dios me diga, ay, ¿verdad que sí, no? Se me olvidó colocarlo en usted, pero usted me debe dar esa medida. Entonces, ¿cómo puedo yo darle esa medida si lo que necesito usar para eso no está en mí? Por otro lado, que Dios me diga, usted debe dar esa medida, pero no encuentro ningún camino para llegar allá. Todo eso está ciego. Y entonces yo le digo a Dios, Señor, y allá no hay cómo llegar. No importa, pero usted me debe dar esa medida. Dice que eso no es así. Fíjese que estoy colocando ejemplos para que ustedes se den cuenta que esto está planificado. Que esto no es una cosa que Dios le dice a uno, ahí lo dejo así medio hecho, saque el mejor provecho del asunto. No, Dios me da pautas. Dios me da claridades. Dios me da revelaciones. Dios me da iluminación. Es mi deber hacer uso de todo eso. Porque si Dios me lo pide, es porque dentro de mí hay toda una condición hecha para que yo funcione a ese nivel. Cuando vamos viendo eso, entonces descubrimos que Dios hizo de antemano los recursos y también nos dio manera de acceder a ellos. Y por eso decimos que Él nos participó del manual de funcionamiento de nuestro ser. Nos dio ese manual en su palabra. Y agregado, nos dio su espíritu para ser conducidos en todas las expresiones
a todas las formas de verdad en relación con nuestra existencia y con nuestras posibilidades. Dios nos dio un manual, la palabra de Dios, y Dios nos dio una sensibilidad, nos dio una sabiduría especial de interpretación a través de su Espíritu. Dios nos dio la manera de interpretar lo justo, lo correcto en relación con las posibilidades nuestras, y nos dio caminos para llegar a cualquier lugar de nosotros que tengamos que llegar para sacarle provecho y poner a funcionar eficazmente las posibilidades de nuestra existencia. Que si nosotros hacemos las cosas como Él las ha dispuesto, eso es algo que creemos también, no vamos a fracasar. Eso es, no vamos a fracasar. Y llegaremos a donde Él ha definido de antemano que debemos llegar. Es decir, no hay manera que una persona pueda decir que fracasa si hace las cosas como Dios lo dispuso, como Dios las dejó determinadas. Dios no hizo locuras en nosotros. Dios estableció orden. Dios estableció pautas, estableció caminos. Y Dios nos da la forma de acceder a eso. Nos dio el manual y nos dio el Espíritu. La manera de ver el manual con los ojos de Él. Esa manera de ver el manual con los ojos de Él es la manera de entender lo que Él nos da a través del Espíritu. Fíjense ustedes todas las ideas que voy diciendo. De hecho, lo vamos a confirmar ahora a través de las Escrituras. Estoy haciendo otra forma de enseñanza. Estoy dando las ideas y luego vamos analizando textos que nos van a ayudar a confirmar el sentido de esto. Por otro lado, a través de la fe, nosotros aceptamos que nuestras obras, oigan esto, si son resultado del orden original dispuesto por Dios, son válidas, son gratificantes y son realizantes. Ahora, si esas obras nuestras, piensen ustedes, lo que dije antes, si nuestras obras son el resultado del orden dispuesto por Dios. Dios dispuso un orden. Si lo que hacemos nosotros lo hacemos poniendo a funcionar todas las cosas en el orden que Dios dispuso, esas obras se vuelven válidas, se vuelven gratificantes y se vuelven realizantes. ¿Ya? Se vuelven constructivas, se vuelven obras que aportan mucho sentido de bienestar. Al contrario, si ellas provienen, esas obras nuestras, provienen de motivaciones diferentes a lo presupuestado, del uso caprichoso y voluntarioso de la estructura de la persona, si esas obras provienen de ese afán de buscar objetivos para los que nosotros no estamos programados. Pues miren que nosotros estamos programados para ciertos objetivos, ya miraremos los textos. ¿Ya? Y si nosotros comenzamos a hacer cosas buscando usar lo que tenemos, no en la forma que se nos dice que debemos usarlos, no en el sentido y no en la validez de eso, sino que nosotros queremos darle un uso muy particular que se nos antoja, es mucho mejor que el que Dios nos entregó por presupuesto, y nosotros decimos, es que para mí
esto que yo soy, esto que yo tengo, funciona mejor para esto, así, así, así. Y Dios dice, es que para eso yo no lo creé, no lo he creado. Para eso no lo hice. Y no lo hice para que funcionara en ese orden. Si tú lo pones a funcionar en ese orden, se te va a dañar. Y todo lo que logres poniendo a funcionar eso tuyo en ese orden, va a estar de mala calidad y los efectos van a ser muy tristes. ¿Ve? Entonces, fíjense que terminamos nosotros haciendo cosas con lo que Dios nos dio, presupuestado para un orden muy definido, para propósito definido, para un sentido muy especial. Nosotros lo usamos voluntariosamente, le cambiamos su ordenamiento. Los resultados de todo eso son perversos, son destructivos y de hecho son frustrantes. ¿Ya? A veces vemos eso muy atractivo, ¿no? Se pueden ver atractivos, socialmente válidos y pueden producir resultados humanamente buenos. Usted dice, es que yo estoy haciendo esto y con esto estoy consiguiendo la comida para mi casa. Es que yo no estoy buscando nada diferente de darle a mi familia el alimento diario. Entonces nosotros decimos, bueno, entonces tiene que ser bueno, tiene que ser válido. Y sucede que lo que define la validez no es la finalidad, no son los resultados, sino cómo se llegó a realizar el asunto. ¿Qué uso hice del recurso? ¿Qué uso hice de mi naturaleza biológica? ¿Cómo manejé? ¿En qué orden? ¿En qué disposición? ¿En qué propósito? Yo tomé lo que soy y lo puse a funcionar. Puede que el resultado sea extraordinario, porque tengo muy bien económicamente a mi familia, pero al final tengo que decir que la forma como yo lo hice, ¿ya? El cómo llegué a ese objetivo le quita toda la validez. De modo que aquí no se cumple el presupuesto de el fin justifica los medios. No es lo que quiero conseguir. Es más importante que lo que quiero conseguir, ¿cómo lo quiero conseguir? ¿Qué estoy usando para eso? Y si lo que estoy usando lo estoy haciendo respetando la norma original de la razón para la cual eso que uso fue hecho. Entonces, cuando yo tomo algo que Dios dijo, esto funciona así, de esta manera, en este sentido, para este objetivo, y lo tomo y lo uso de cualquier otra manera porque me parece mejor y me parece más rentable, y obtengo fruto de eso, y el fruto no se ve malo socialmente hablando, entonces yo digo, Señor, hice lo correcto. Dios dice, no hiciste lo correcto. Pero mira que no hice nada malo. Claro que hiciste algo malo. Es no respetar el funcionamiento válido de lo tuyo. Es no respetar el sentido, no respetar el propósito, el objetivo de todo aquello para lo cual estás hecho tú. Está sonando raro, ¿no? Porque esto nos está poniendo de pronto frente a un territorio de posibilidades nuestras donde nosotros pocas veces tomamos en cuenta qué es lo que dice Dios de todo aquello que ha colocado en nosotros y para qué está y cómo es que funciona idealmente eso. A nosotros hace mucho tiempo se nos perdió el manual. A nosotros se nos perdió la claridad de lo que debiéramos ser.
Y entonces por eso es que yo veo que hay quienes usan su propio cuerpo para producir unos placeres que les resulta muy grato, que les resulta atractivo porque los hace sentir bien, pero el uso que hacen de su cuerpo atropella todo el orden para el cual el cuerpo de él se dispuso originalmente. ¿Ya? Se dispuso. Y eso, hermanos míos, es terrible. Podríamos decir entonces que la forma de obrar válida, de acuerdo con el programa divino, la Biblia lo define como una forma justa de obrar o lo define como hacer justicia. Hacer justicia, ser justo. ¿Ya? ¿Cómo estoy funcionando? En justicia. ¿Cómo estoy funcionando? Haciendo lo justo. ¿Y qué es hacer lo justo? Hacer todo lo que yo debo hacer con lo que yo soy conforme a la disposición que Dios hizo de qué debería hacer y en qué orden debe usarlo. Cuando yo tomo en cuenta todo eso, estoy obrando en justicia. Estoy obrando en función de algo presupuestado, por tanto, los resultados van a ser buenos. A veces la gente mide los resultados por cantidades. En otras ocasiones miden los resultados por el impacto social que producen. Y no nos damos cuenta que el verdadero resultado bueno es aquel que produce plena realización de la persona en el funcionamiento de su ser acorde con lo que Dios presupuestó para él. Entonces yo puedo hacer cosas de pronto económicamente no muy rentables, pero uso bien mi vida, uso bien mis órganos, uso bien mi mente. Yo puedo ser un genio y con mi genialidad desarrollar cosas motivado por el odio, por el desprecio que me representan otras personas buscando la manera de hacerles daño. Ese uso que yo hago de mi cuerpo para una motivación de esas me vuelve a mí una persona que está maltratando, está agrediendo su propia naturaleza. En otras palabras, me convierto en una persona injusta. Y lo que hago no es justo. Mis acciones no se hacen en justicia, sino que se hacen dentro de una visión perversa. Estoy actuando como un perverso, es decir, está usando algo de una forma tan equivocada que en par patadas lo va a dañar. Yo creo que usted conoce eso en el funcionamiento de muchas máquinas. Use mal una máquina, póngala a funcionar buscando cosas para las cuales la máquina no está hecha y de esa forma violentando su ordenamiento original y le funcionará 2, 3 veces, 5 o 6 veces, pero después le funde. Y usted se pregunta, ¿qué máquina? Va a decir usted, ¿qué máquina tan mala? Eso no duró nada. Y el constructor de la máquina le va a decir, pues, ¿qué le va a durar si esta máquina no se hizo para eso? Ese es un uso abusivo que usted le está haciendo. Y de hecho, el resultado va a ser que se dañe. Y por eso nosotros no le damos garantía, ¿verdad? Porque yo no puedo garantizarle que mi máquina funcione cuando previamente le dijimos cómo y para qué funciona. Entonces, si usted la quiere usar de otra manera, aténgase a las consecuencias. Yo espero que esto me lo estén entendiendo bien, ¿ya? Así nos creó Dios.
Por eso cuando obramos válidamente en justicia, eso que se hace en justicia se define como obediencia. Si yo obedezco, en mi obediencia mis acciones son válidas y son constructivas. Si yo desobedezco, que es la otra forma, la que violenta el orden divino, entonces estoy produciendo algo muy terrible que se llama pecado. ¿Ve? Ese es el pecado. A la luz de esto que he mencionado, vamos a comenzar a mirar algunos textos. Les pido el favor que abran sus Biblias en Efesios, en el capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Los términos que se usan tienen que ver con el manejo religioso, con la elaboración conceptual teológica del escritor, en este caso el apóstol Pablo, con la forma de creer y la forma de entender las cosas del pueblo judío de ese tiempo, pero van a ver que en el fondo nos va a llevar a esto que hasta aquí les he dicho. Dice en el capítulo 2, versículo 1 de Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estar muerto no significa literalmente muertos. Estar muerto significa estar con una triste tendencia a destruir lo que se tiene, a desviarse del objetivo de la realización de la vida, a encontrar como resultado frustración y finalmente a encontrarse con el hecho de que termino destruyendo mi propia vida sin conseguir aquello para lo cual Dios me creó. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es un tema que se puede tratar después. El espíritu que ahora opera en ¿quiénes? En aquellos que tienen como presupuesto existencial desobedecer a Dios. Por eso los define como hijos de desobediencia. Es decir, todo lo que hacen, lo que tienen programado en su mente y en su vida es no hacer las cosas en el orden que Dios dispuso y no funcionar en las condiciones que Dios pide que se funcione. Y cada quien está haciendo lo que decimos nosotros frecuentemente, cada quien está haciendo con su vida lo que le provoque. ¿Ya? Entre los cuales también todos nosotros, está diciendo primero a los efesios, ustedes estuvieron, y dice, entre los cuales también todos nosotros, está hablando ahora de los judíos, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Y cuando dice deseos de nuestra carne, no está hablando de deseos del cuerpo, sino que está hablando de los impulsos instintivos de nuestra naturaleza animal. A eso se está refiriendo. De los impulsos primitivos, elementales, de la naturaleza animal. Por tanto, esa persona no está haciendo funcionar su vida desde el punto de vista de lo orgánico y lo mental como idealmente Dios quisiera, sino que está haciendo funcionar eso como un animal hace funcionar su cuerpo. Y él está llamado a ser mucho más que un animal. ¿Ya? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, es decir, lo que nos ocurriera. Y éramos por naturaleza
hijos de ira, es decir, personas que merecían una condenación, personas que merecían perder los derechos y las oportunidades de su existencia. Hijos de ira, lo mismo que los gentiles, que los demás, que son gentiles y judíos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Insiste entonces, entre paréntesis, por gracia sois salvos. Vamos a ver nosotros, y se lo digo de antemano, que el mismo Jesús debió vivir bajo el poder de la gracia para poder obedecer a Dios. Si Jesús se sale de ese poder de la gracia, no termina obedeciendo a Dios y por tanto termina metido en condiciones pecaminosas y ya no sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De modo que Jesús necesitó asumir la gracia como una condición que humildemente interpretara como una cosa que le llega producto de un presupuesto hecho por Dios. Y juntamente con Él nos resucitó, claro, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y entonces vienen estos versículos claves, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Si es gracia, lo tengo que asumir por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es un programa que nosotros dispusimos y dijimos, así lo voy a hacer yo para sacar un buen provecho, sino que eso lo dispuso Dios y nosotros, habiendo creído en Dios y habiendo aceptado su programa y su presupuesto, nosotros nos dedicamos a vivir como Dios dijo que debiéramos vivir y a usar nuestra vida como Dios dijo que la debiéramos usar. ¿Ya? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pues ¿qué? Es don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Ya? Es una cosa que generosamente Dios dispuso que fuera así. Cuando alguien pregunta, bueno, ¿y Dios por qué hizo la creación? Si yo digo, es la pregunta más necia que se puede hacer ante un Dios que es eterno, soberano, todopoderoso, suficiente en él. ¿Por qué nos hizo? La única respuesta que tengo es porque le provocó. Pero yo no puedo decir que esa expresión mía, porque le provocó, es reducir a un capricho la decisión de Dios, sino que eso que Dios le provocó, eso que le nació a Dios hacer, en Dios está justificado con un sinnúmero de razones, de criterios, de posibilidades, de potencialidades, de modo que eso que Dios justifica con todo lo que Dios nos da a nosotros, está fundamentando lo que nosotros vamos en adelante a descubrir como la justificación de Dios para la vida nuestra. Dios no nos justifica simplemente diciendo, usted que es un pecador lo declaro inocente. Esa idea es válida, pero no reduce a eso. La justificación es una cosa más robusta, mucho más robusta. Porque es como decir que Dios a mí me da la forma de llegar a entender el por qué me hizo, el para qué me hizo, el por qué me estableció con esos elementos con los cuales me construyó, y Él quiere transmitirme a mí la justificación de eso que yo soy, para que yo pueda vivir con mi vida justificada, es decir, con mi vida
totalmente puesta en funcionamiento acorde con lo que Dios decidió. Yo sé que Dios me creó para cosas grandes, aleluya, y no lo digo por ser yo, porque lo mismo hizo con usted. Dios a usted lo creó o la creó para ser muy grande, para llegar lejos, para vivir eternamente. Esas son cosas que hacen parte del presupuesto de Dios. Y Él tiene el interés de que usted descubra cómo hace o cómo hizo Él para lograr que en una estructura como la suya cupiera todas esas potencialidades que dieran como resultado el cumplimiento de eso, que es la razón por la cual Él nos creó. De modo que cuando yo accedo a eso, entro a descubrir el secreto de mi justificación. Mi vida se justifica con todo un presupuesto de Dios. Y vamos a entender allí cómo va a funcionar Cristo. Y vamos a entender allí cómo es que Dios en Cristo nos ha justificado. Porque es precisamente Cristo Jesús, esa persona que nos demuestra el poder de la justificación que Dios nos ha hecho. Y entonces por eso dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, no es lo que usted haga. Porque yo he visto gente hacer cosas muy bonitas y en las motivaciones que tiene para hacer no justifica en lo mínimo su vida, ni le encuentra sentido realizante como Dios quiso que lo encontrara para que su vida tuviera una justificación valiosa. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, no son cosas que me llenan de orgullo porque yo las hice. Si hay algo que justifica que yo viva esa plenitud, no son mis simples esfuerzos, sino mi capacidad para creerle a Dios, para aceptar lo que Él ha dispuesto, mi humildad para ponerme en la tarea de entender y de asumir las posturas que Él espera o que Él me demanda que yo asuma, ¿ya? No por obras para que nadie se gloríe. Y entonces viene este versículo 10 que viene a aclararnos bien la idea. Dice, porque somos hechura suya. Oigan, somos hechura suya. ¿Y cuándo nos hizo Dios? Dios nos creó en función de su presupuesto desde muy temprano. Cuando estoy diciendo nos creó, lo que estoy diciendo es que determinó que nosotros existiéramos. Ahora, ¿cuándo aparecimos? Cuando fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre. Y eso que estaba creciendo allí, esa criatura, tenía todo un presupuesto divino ya determinado, que debía plenamente alcanzarse, lograrse, realizarse, porque somos hechura suya, creados ya en Cristo Jesús. Dice que no está hablando simplemente de la idea de una creación física, sino que está hablando de ya un propósito definitivo de la existencia nuestra. ¿Ya? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, para un tipo de realizaciones en nosotros, para un tipo de acciones, para un tipo de inclinación, de disposiciones existenciales, de posturas en la vida, para buenas obras. No son cositas, esto y aquello que usted va a hacer, sino disposiciones para orar, capacidades, ¿ya? Inclinaciones, ese tipo de condiciones en la vida que en usted se van despertando y que le dejan ver que en lo planificado por Dios lo ideal es que lo suyo funcione en este orden, en este sentido, para estos propósitos. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿En dónde las preparó? ¿En dónde?
las programó Dios. Usted me va a decir, bueno, en la mente de Él. Bueno, eso tiene mucho sentido. Claro que en la mente de Él. Pero ¿dónde está, digámoslo así, cuando usted hace un programa y lo materializa? ¿Qué es lo que usted hace? Va colocando elementos, los va poniendo a funcionar jerárquicamente. Usted hace una programación y usted dice, el objetivo es este, para llegar a este nivel de funcionamiento. Por tanto, el proceso se va a dar en este orden, en esta dirección, y se va a usar un sistema objetivo y real. ¿Y qué quiere decir real? Que solo va a funcionar si se usan, digámoslo así, ciertas maneras, ciertos códigos y no con otros. Usted entra a un programa hecho y usted tiene que recibir información, recibir develación de cuál es el camino para llegar. ¿Ya? Eso usted lo ve en programación actual, en esto de los sistemas. ¿Cuál es el camino? ¿Cómo llega de un punto a este otro punto? ¿Qué se va dando? ¿Y cuál es la lógica de ese funcionamiento? Porque si usted se sale de esa lógica, el programa no le funciona. Es que eso no está hecho para esa lógica. Esa lógica no está para este tipo de programación, para este nivel de programación. ¿Ya? Esto es una cosa muy avanzada, de modo que eso que se hacía antes ya no funciona. Se necesita entender la lógica de esto de esta manera. Sucede que en el funcionamiento suyo hay una lógica dispuesta por Dios. Y cuando usted hace uso de su ser, al margen de eso porque lo desconoce, porque no le importa, porque aprendió a hacerlo en la manera caprichosa que lo criaron haciéndolo, porque aprendió a usar tan mal su cabeza, tan mal su cuerpo, que usted comenzó a hacer con eso cosas bobas, cosas sin sentido, y desordenó todo. Usted se pierde la oportunidad de sacarle el máximo provecho a lo que usted es, y usted termina violentando un programa de Dios. De hecho, no llega lejos, porque no llega nunca a donde Dios presupuestó que tenía que llegar, y esa tragedia se llama condenación. Esa tragedia se llama condenación. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios programó, digámoslo así hoy, con las palabras de los sistemas hoy, ¿ya? Las cuales Dios programó de antemano para que nosotros que anduviésemos en ellas, para que no nos metamos para donde no nos debemos meter, para que no usemos lo nuestro en un sentido equivocado. Cuanto más perfecta sea una programación, hermanos míos, más exigente es. Y resulta más fácil descubrir quién trata de metérsele de una forma inadecuada, porque cuando dice algo que no corresponde al orden programado, inmediatamente o se detiene el programa y dice, no, esto no tiene sentido aquí, o el programa usa sus mecanismos para sacar lo que se está metiendo. Por tanto, es un programa que se defiende solo porque es más perfecto que cualquier programa que se hace, que cualquiera pueda metérsele, interferirlo, sacarle jugo y dañarlo. Hermanos míos, estoy tratando de explicar eso de la forma más sencilla que puedo hacerlo. Pero lo que les quiero decir es que con poquito nosotros nos dañamos. Dañamos la programación de nuestra vida, las posibilidades de nuestra vida. Nosotros distorsionamos nuestro potencial porque no nos metemos a obrar en las obras que Dios hizo de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Y eso es triste, eso es muy trágico, ¿ya?
Eso es muy doloroso. Y alrededor de esto vamos entendiendo otros textos de la Biblia. Usted lee en 2 Corintios, en el capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5. Dice en el versículo 7, voy a leer desde el versículo 6, 2 Corintios 5, 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y dice entre paréntesis en Reina Valera, porque por fe andamos, no por vista. Fíjense que esta expresión es enorme en su sentido, porque por fe andamos, no por vista. Los niveles del funcionamiento nuestro tienen que ver con mi habilidad de fe para interpretar correctamente lo que yo soy, lo que yo puedo hacer, en qué dirección me debo mover, cuáles son los criterios positivos, edificantes y constructores o elaboradores del funcionamiento mío. Y eso es si yo le creo al que lo presupuestó todo. Nosotros no andamos en función de las cosas que se dan circunstancialmente. Nosotros andamos detrás del argumento. Los que manejan esto de los sistemas, los que manejan este tipo de programación, son personas, hermanos míos, que viven inmersos en sus libros, en sus textos. Ellos manejan un mundo muy particular, ¿ya? Un mundo muy particular, ¿ya? En cualquier campo del conocimiento, esas personas que se mueven en ese campo del conocimiento aprenden a pensar alrededor de ese campo del conocimiento, aprenden a manejar toda la lógica de ese campo del conocimiento, aprenden a hablar en función de eso, y todo lo que ellos hacen es todo el tiempo moverse en función de ese campo del conocimiento. Ellos viven por las convicciones que le da lo que ellos tienen. Ellos tienen su mundo aparte. Y de hecho esa es la forma como terminan avanzando en el conocimiento, al punto que el conocimiento a muchos niveles crece y son muy poquitos los que en un determinado campo van avanzando. A nivel de todo el manejo, son muy pocos los grandes expertos, porque al final todos los seres humanos terminan, por buenos que sean en el manejo de un conocimiento, terminan chapuceando en el territorio que otros están creando, sustentando y confirmando cada día con razones mucho más poderosas. En este campo, nosotros nos movemos en el universo de la fe. ¿Ya? Nosotros nos movemos en el universo de la fe. Y solo en función de la fe. Es decir, nos movemos alrededor de las razones de Dios. ¿Por qué? Porque descubrimos el secreto de lo que somos en las razones de Dios por su palabra. Y nos acostumbramos a la idea de que lo que nos mueve no es lo circunstancial, sino lo que Dios dice, lo que Dios enseña, lo que Dios expresa, lo que Dios plantea en su palabra. Por fe andamos, no por vista. Por vista anda todo el mundo. Nosotros los creyentes nos movemos por lo que Dios dice. Y cuando todo el mundo dice, es que esto es lo que está pasando, nosotros decimos, pues eso es lo que ustedes dicen, pero lo que nosotros sabemos
es que está pasando esto y esto porque esto es lo que Dios dice. Estos son los argumentos de Dios, estos son los criterios de Dios. Por eso Jesús, un experto de la fe, ya hablaremos a su tiempo de eso. Él nos dice, es que un hombre no vive solo de pan, un hombre puede vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si yo escucho una razón de Dios relacionada con mi vida, le creo más a esa razón de Dios que a lo que yo siento. Le creo más a esa razón de Dios que a los criterios que me da la cultura que me está rodeando. Le creo más a esa razón de Dios que todas aquellas cosas que tienen que ver con mis apreciaciones producto del manejo sensitivo, del manejo emocional de mi vida. Yo puedo decir, es que yo viví esto. Y Dios dice, no, usted si funciona, usted no va a vivir eso. Eso que usted dice vivir no es cierto. Está equivocado en su apreciación. Entonces yo digo, aunque yo creo haberlo vivido, asumo que no es cierto porque Dios dice que no es cierto. Y el que conoce mi ser es Él. Y el que escribió el manual de funcionamiento es Él, no soy yo. Por fe andamos, no por vista. No solo de pan vivirá el hombre, sino que un hombre puede vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estamos descubriendo este universo de la justicia para la vida, es decir, de los criterios con los cuales se realiza la vida humana. Yo les voy a dejar unos textos que ustedes revisen. Van a revisarlo en estos 8 días, ya, hasta el próximo domingo. El próximo domingo es misionero, ¿no? Si el próximo domingo es misionero, entonces lo dejamos para dentro de 15 días, les da tiempo para leerlos y estudiarlos a la luz de lo que han escuchado hoy. Y me gustaría que repasaran esta enseñanza las veces que pudieran. Repásenla para que vayan entendiendo mejor estos textos. Estudien Gálatas 3, versículo 1 al 5. Estudien Romanos 1, 16 al 17. Estudien Romanos 12, versículo 3. Estudien Romanos 14, versículo 23, la última parte del versículo 23. Y estudien Romanos 5, del 19 al 20. ¿Ya? Lean esos textos, estúdienlo a la luz de lo que han escuchado hoy. Y van a descubrir esto como una base importante para todo lo que vamos a estudiar acerca de una doctrina magnífica que es la justificación. Una doctrina de la gracia de Dios. Dejemos allí. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ir entendiendo esto mejor y a vivirlo de mejor manera. Padre eterno, gracias por tu palabra que nos has concedido hoy, por la claridad que estás abriendo ante nuestros ojos, por la forma como nos llevas a interesarnos por el conocimiento de tu verdad, por la apertura que le estás haciendo en la mente nuestra a este tipo de revelación con la cual nos quieres trabajar y nos quieres perfeccionar. Bendice a mis hermanos en sus expectativas y en sus intereses y lleva a mis hermanos a descubrir los caminos que los lleve a experimentar la justificación que tú nos das a través de las grandes razones de la revelación de tu palabra. Ayuda a mis hermanos a superarse en esto de vivir por la fe, en esto de aceptar lo que por gracia hemos recibido de ti y que aprendan, Señor, a moverse confiados en lo que tú has dispuesto de antemano. En el nombre de Jesús te lo agradezco y te pido tu bendición especial. Amén. Muy bien, hermanos míos, a seguir construyendo el pensamiento de nuestra vida cristiana. Quiero informarles que para el martes 20 de
20 de octubre, martes 20 de octubre, es decir, de este martes en 8, este martes que viene en 8, vamos a tener nuestro culto de aniversario. Vamos a hacer el aniversario de la iglesia, 20 de octubre. No vamos a hacer culto ese miércoles, el 21, miércoles 21 no habrá culto. El culto lo hacemos el 20 para hacer el culto de aniversario. Les voy a pedir un favor, como un pedido a nombre de la iglesia cumpleañera, es que en cada casa de ustedes, casa de los creyentes, para ese martes, ustedes compren una torta. ¿No? Compren una torta. Una torta del tamaño proporcional a lo que ustedes comen y un poquito más. Y ese día estaremos orando por la iglesia, estaremos felicitando a la iglesia y felicitándonos entre nosotros. Ese martes entonces nos comeremos la torta y cada quien en su casa lo va a hacer, y si quiere hacer partícipe a sus vecinos, haga partícipe a sus vecinos y dígale, esta es la torta del cumpleaños de nuestra iglesia, hoy estamos de cumpleaños. Y tome fotos, porque vamos a ver si hacemos recogemos fotos para mostrar cómo en todo el país hemos hecho la celebración del cumpleaños de la iglesia. Así que es un pequeño esfuerzo que les voy a pedir que hagan. Si no pueden comprarse una torta, compren un bizcochuelo o cualquier cosa, pero que sirva como el pan que vamos a compartir ese día en expresión del regocijo. Vamos a comer y vamos a expresar nuestro regocijo por este aniversario 37 de la iglesia. Que Dios nos ayude a disfrutarlo y a participar de él. Hermanos míos, Dios les bendiga a todos. Salúdense unos a otros. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en
vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.